¿Alguna vez has sentido que, por más que das, por más que te esfuerzas, algo en una relación sigue drenándote lentamente? Esperas un mensaje que nunca llega. Justificas silencios que duelen. Toleras ausencias con la esperanza de que cambien. Pero hoy, deja que esta verdad te atraviese. Alejarse no es debilidad, es sabiduría aplicada con amor propio. No estás aquí para vivir dependiendo del caos de otro, sino para aprender a volver a ti. Este camino no es fácil, pero sí posible. Y en esta guía, compuesta por principios estoicos, pero también enriquecida con enseñanzas del budismo, el cristianismo, el taoísmo y la psicología, descubrirás cómo alejarte emocionalmente sin destruirte en el proceso. Prepárate para dar pasos firmes, no hacia el otro, sino hacia ti. 9 pasos estoicos para alejarte emocionalmente sin sufrir. Si alguna vez has sentido que sin importar cuánto te esfuerces una relación te consume en lugar de nutrirte, imagina esto. Revisas tu teléfono por 10ª vez, esperando un mensaje que nunca llega. Justificas comportamientos que te hieren, porque tal vez cambie. Te aferras a migajas de atención mientras tu paz mental se desvanece. ¿Te suena familiar? Aquí está la verdad cruda que nadie te dice. Alejarse no es sinónimo de fracaso, sino de fortaleza. Los estoicos lo sabían hace siglos, y hoy su sabiduría puede liberarte de ciclos tóxicos. Pero esto no es solo teoría, es un método probado para recuperar tu poder emocional. ¿Por qué esto es crucial? Porque el desapego no se logra solo con palabras, sino con acciones. Y hoy tienes la oportunidad de dar el primer paso. Pero espera, ¿y si te dijera que el paso más difícil no es alejarse, sino no volver? Al final de este video, revelaré la técnica estoica infalible para cortar el círculo vicioso de regresar con quien te hace daño. No es lo que piensas y cambiará tu forma de ver las relaciones para siempre. Quédate hasta el final porque tu futuro emocional podría depender de esto. Empecemos. Paso 1. Pona. Mira la relación y hazte esta pregunta. ¿Estoy aquí por amor o por miedo? Si la respuesta es miedo, ya tienes tu primera señal. Aceptar no es resignarse, es dejar de mentirse. ¿Qué tienes delante? ¿Una conexión saludable o una prisión emocional disfrazada de amor? Aceptar no es resignarse, es liberarse. Es decir, esto es lo que es, no lo que me gustaría que fuera. Ese tipo de claridad es la base del desapego. Epicteto nos enseñaba que la clave de la libertad está en distinguir lo que depende de nosotros y lo que no. El comportamiento del otro no depende de ti. Tu alejamiento sí. Si me permites solo un momento, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Para nosotros es un gesto pequeño, pero con un significado enorme. Gracias por unirte a nosotros con intención y reflexión. Tú puedes observar sin enredarte. ¿Cómo? Dejando de preguntar, ¿por qué no me quiere? Y empezando a decir, ¿por qué yo sigo aquí? La emoción dice, lucha, insiste, demuestra tu valor. La razón responde, observa, comprende y si es necesario, vete. Alejarse no tiene que ser teatral, lleno de rencores o venganzas silenciosas. Puede ser silencioso, sereno, firme, un corte limpio hecho con el filo de la lucidez. Y ahí surge el segundo paso, elegir el silencio en lugar de la discusión. Cuando comienzas a alejarte emocionalmente, es natural que el otro intente arrastrarte de nuevo al ciclo. Va a provocarte, cuestionarte, tergiversar. Pero el estoico sabe que el silencio no es omisión, es dominio propio. Es la prueba de que no necesitas ganar una guerra verbal para sentirte entero. Epicteto decía, la mayoría de las cosas que nos afligen son fruto de nuestra interpretación. Cuando eliges el silencio, eliges también interpretar menos y aceptar más. Deja de intentar explicar todo, justificar todo, controlar todo, y con eso nace un nuevo poder,
el de guardar energía para ti, en lugar de desperdiciarla en batallas que no merecen tu presencia. Este proceso exige práctica. La mente quiere regresar, la emoción quiere insistir, pero el tercer paso es resistir la necesidad de respuestas o cierres dramáticos. No todo lazo se deshace con un punto final. A veces basta un punto de distancia. Eso no es cobardía, es madurez. Es la capacidad de no incendiar puentes que ya decidiste dejar de cruzar. La mente estoica no persigue cierres emocionales porque, entiende, querer explicaciones es muchas veces solo un disfraz de la carencia. No necesitas saberlo todo para seguir adelante. Solo necesitas firmeza para no retroceder. Como decía Epicteto, primero di a ti mismo lo que quieres ser, luego haz lo que sea necesario. Si quieres ser libre, tienes que dejar de negociar tu paz con quien no sabe valorarla. Alejarte emocionalmente es un acto de amor propio, no de frialdad. El estoico no es indiferente, es lúcido. No se desconecta porque no siente, sino porque ha elegido no perderse en quien no lo acompañe en el camino. No se trata de cortar sentimientos, sino de canalizar la energía hacia lo que edifica. Una relación que exige tu constante justificación no es amor, es dependencia disfrazada. La sabiduría estoica te invita a algo más grande, soltar el peso sin perder la ligereza. Y eso empieza con una elección silenciosa y firme. La mente comienza a liberarse cuando entiende que el verdadero valor no está en quien se queda, sino en cómo permaneces contigo mismo. El distanciamiento emocional solo duele cuando hay apego a la validación externa. Y este es el cuarto paso estoico de construir la necesidad de ser comprendido. No necesitas ser entendido para estar en paz. Solo necesitas aceptar que la paz no depende de la opinión del otro. Séneca fue directo. Es una tontería preocuparse por lo que otros piensan de ti. Cuando te alejas emocionalmente, muchos intentarán interpretar tus motivos. Te llamarán frío, insensible o ingrato, pero el estoico no gasta energía justificando su lucidez. Prefiere ser malinterpretado en paz que aplaudido mientras vive en conflicto. Ese es el secreto del desapego emocional sano. Dejar que hablen, dejar que piensen, dejar que pasen. Cuanto más intentas controlar la percepción ajena, más atrapado estás. La libertad nace cuando ya no necesitas ser visto como correcto, solo como libre. Eso requiere una fuerza interior que solo florece cuando el alma deja de suplicar por explicaciones. El quinto paso es aprender a ver a las personas como son, no como te gustaría que fueran. La mayoría de los sufrimientos en las relaciones nace de la expectativa. La expectativa es una proyección. Esperas que el otro tenga tu sensibilidad, tu reciprocidad, tu lógica, pero la mente estoica no proyecta, observa, acepta al otro con sus límites, sin querer moldearlo. Epicteto enseñaba, cuando alguien te irrita, debes saber que lo que te molesta es tu propia visión de las cosas. La persona no ha cambiado. Siempre fue así. Eres tú quien ahora está despertando a lo que antes ignoraba. El distanciamiento emocional comienza cuando dejas de luchar contra la esencia del otro y empiezas a proteger la tuya. Protegerse no es levantar muros, es construir límites. El sexto paso estoico es precisamente ese, practicar el límite sin culpa. Decir basta no es egoísmo, es responsabilidad afectiva contigo mismo. No estás obligado a permanecer donde tu alma se enferma. No todo cariño justifica la angustia de quedarse donde la dignidad es herida. El límite es silencioso, no necesita escándalo ni despedidas dramáticas. Un estoico no se aleja para herir, sino para sanar. Y ese distanciamiento muchas veces es interno. Puedes incluso seguir presente físicamente, pero tu mente, tu esperanza y tu afecto ya no están disponibles para quien los desperdicia. Y entonces ocurre algo poderoso. Dejas de reaccionar, no porque hayas dejado de sentir, sino porque has aprendido a elegir lo que merece tu respuesta. Eso
es dominio propio. Es cuando te das cuenta de que algunos mensajes no necesitan respuesta, algunas indirectas no merecen réplica, y ciertas invitaciones son en realidad trampas emocionales. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es ser diferente de quien te hirió. Al alejarte emocionalmente, no buscas castigo, buscas libertad. Y ser libre es no depender más del caos ajeno para encontrar serenidad. El silencio es como un escudo invisible. Te protege de las palabras vacías y te devuelve el control. No es debilidad, es estrategia. Y ese es el verdadero punto de inflexión. Cuando dejas de ver el alejamiento como pérdida y comienzas a verlo como una reconexión con tu paz, lo que parece un final doloroso es en realidad el inicio de una vida más ligera. Una vida guiada por decisiones conscientes y no por emociones incontrolables. A veces no es el otro quien te hace daño, sino tu resistencia a soltar lo que claramente ya no te sostiene. El séptimo paso estoico para alejarse sin sufrir es romper el ciclo mental de repetición, dejar de repasar lo que se dijo, lo que faltó decir, lo que podría haber sido distinto. Los estoicos no se enredan en hipótesis, prefieren mirar el presente con total claridad. Cuanto más revives, más te detienes. El pasado no necesita nuevas versiones, necesita ser enterrado. Marco Aurelio escribió, no permitas que el pasado te robe lo que queda por vivir. Insistir en entender cada detalle es una forma de autosabotaje emocional. El alejamiento verdadero comienza cuando decides no alimentar más el pensamiento rumiativo. Ese pensamiento que gira, presiona, dramatiza, es una cárcel invisible. Para salir debes aplicar la lógica estoica. Esto depende de mí. Si la respuesta es no, entonces se deja. No más vueltas, no más monólogos internos que solo debilitan tu paz. El dolor puede persistir un poco, pero la decisión ya debe estar tomada. El octavo paso es crucial. Cultivar la autosuficiencia emocional. Esto no significa aislarse ni volverse frío, sino entender que tu bienestar no puede estar en manos ajenas. Epicteto afirmaba, mientras necesites algo de alguien, no serás libre. Y esa dependencia afectiva es la que más te hace vulnerable a relaciones tóxicas. Ser emocionalmente autosuficiente es poder amarte lo suficiente como para no quedarte donde no hay reciprocidad. Es tener un núcleo interno fuerte que no se quiebra ante cada ausencia, cada rechazo, cada crítica. Porque quien está entero no mendiga presencia, no suplica atención, no necesita demostraciones para validarse. Y ahí nace otro paso poderoso. Redirigir tu enfoque hacia lo esencial. Cuando te alejas emocionalmente, tu mente queda con un espacio libre. Ocúpalo con lo que nutre: filosofía, disciplina, autoconocimiento. No sustituyas una dependencia por otra. Sustitúyela por construcción real de carácter, de propósito, de vida interior sólida. Los estoicos enseñaban que la virtud es suficiente para vivir bien. No necesitas la aprobación del otro, ni su cercanía, ni sus palabras. Lo que necesitas es mirar dentro de ti y ver si estás siendo coherente con tus principios. Si lo estás, todo lo demás se acomoda. Si no lo estás, nada externo podrá darte paz. Alejarse emocionalmente no es rendirse, es redefinir prioridades. No es dejar de sentir, es dejar de desgastarse. Es mirar al otro y decir, aunque sea en silencio, no te deseo mal, pero tampoco me pierdo por ti. Esa es la fuerza serena del desapego. Un corte limpio, una decisión firme, una mente en calma. Y cuando logras eso, ya no buscas reemplazos, sino expansión. Ya no quieres distraerte del dolor, sino aprender de él, porque sabes que no hay crecimiento sin ruptura, no hay claridad sin desapego, no hay dominio propio sin cierta soledad elegida. El silencio deja de ser un vacío
y se transforma en un refugio. Ahí es donde el estoico encuentra poder en el espacio entre una emoción intensa y su respuesta racional. En ese espacio, él elige. Y su elección no es gritar, insistir o culpar. Su elección es seguir caminando, aunque duela, aunque sangre por dentro, aunque nadie lo entienda. Porque el que elige la libertad también elige la soledad que la precede. Alejarse emocionalmente no siempre es visible desde fuera. A veces sigues presente, pero ya no estás disponible. Esa es una de las señales más claras de madurez estoica. Saber retirarse sin ruido, sin culpa, sin drama. El 9º paso es aprender a retirarse por dentro antes de tener que hacerlo por fuera, porque cuando la mente se va, el cuerpo solo la sigue. No necesitas anunciar tu decisión. No tienes que explicar tu cansancio, justificar tu silencio o validar tu elección. El estoico no busca permiso para proteger su paz. Simplemente se coloca fuera del alcance emocional de quien lo quiere, de quien lo agota, de quien no cuida. Y eso, aunque parezca frialdad, es autocuidado profundo. Séneca decía, no todos merecen tu energía. Elige con quién gastarla. Alejarse emocionalmente no es cerrarse al amor, es cerrar las puertas por donde entraba el desgaste. Es limpiar la mente del desorden que provocaba el vínculo. Porque seguir en un lugar por miedo al vacío es la receta más rápida para perderse de uno mismo. A veces el alejamiento más poderoso ocurre sin palabras. Es cuando ya no contestas rápido, ya no reaccionas, ya no participas del mismo juego. Es cuando tu paz importa más que la conexión. Eso desconcierta a quien estaba acostumbrado a tu necesidad, a tu insistencia, a tu versión más dependiente. Pero ahí es donde te fortaleces, porque dejas de ser manipulado por la culpa, por la nostalgia, por el apego, y empiezas a vivir desde la razón, desde el equilibrio, desde una firmeza que no grita, pero transforma. El estoico no desaparece. Por inmadurez se distancia para no traicionarse a sí mismo. No es egoísmo, es respeto interior. La filosofía estoica enseña que el mayor error del ser humano es vivir hacia afuera, olvidándose del gobierno interno. ¿De qué sirve complacer al mundo si tu mundo interior está quebrado? El alejamiento emocional es muchas veces una reconstrucción silenciosa de la dignidad. Cuando eliges retirarte por salud mental, también estás eligiendo la paz por encima del deseo, la estabilidad por encima del apego, la coherencia por encima del impulso. Y eso es fuerza, una fuerza que no todos comprenderán, porque vivimos en una cultura que idolatra los vínculos a cualquier costo, incluso al costo de la destrucción personal. Alejarte emocionalmente es declarar que tu bienestar ya no está en juego, que tu alma no es campo de batalla ni moneda de negociación. Es un territorio sagrado que solo habita quien sabe cuidar. Y si nadie más sabe hacerlo, entonces el estoico prefiere la soledad digna a la compañía tóxica. Ese tipo de alejamiento duele al principio, pero luego libera porque descubres que tu centro estaba siempre en ti, no en el otro. Que tu equilibrio no dependía de respuestas externas, sino de decisiones internas, y que nadie tiene poder sobre tu alma si tú no se lo das. Así se vive el desapego estoico, no desde la rabia, sino desde la claridad, no desde el orgullo, sino desde la serenidad, no como un final trágico, sino como un inicio limpio. Un nuevo capítulo donde tú por fin te eliges sin miedo, sin cadenas, sin necesidad de que lo entiendan, porque el que se tiene a sí mismo nunca se pierde del todo. El desapego emocional no se construye de la noche a la mañana, es un proceso, y como todo proceso tiene recaídas. A veces retrocedes, dudas, piensas en volver. Pero el estoico no se juzga por sentir, se evalúa por cómo actúa a pesar del sentimiento. Porque la madurez no está en no sentir nada, sino en no dejar que eso te controle. Epicteto decía,
No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Si piensas que necesitar al otro es amor, sufrir por él será inevitable. Pero si comprendes que amor sin paz no es amor, tu mente empezará a alejarse, porque nadie que te ame de verdad te arrastra hacia el caos. El desapego no es insensibilidad, es sensibilidad ordenada. Es poder mirar al otro con cariño y aún así decir, no más. Es cuidar lo que sientes sin dejar que eso te domine. El estoico se permite sentir, pero no se arrodilla ante las emociones. Las observa, las atraviesa y elige actuar desde la razón. Alejarte emocionalmente significa también renunciar al control sobre el resultado. No sabes si el otro cambiará, si volverá, si entenderá. Y no necesitas saberlo porque tu paz no depende de eso. Depende de ti, de lo que eliges alimentar, de lo que decides sostener, de lo que ya no estás dispuesto a tolerar. A veces el apego es solo una forma de miedo. Miedo a no ser amado otra vez. Miedo al vacío, miedo al silencio. Pero el estoico no huye del vacío. Lo enfrenta, se sienta con él, aprende a estar solo sin sentirse solo. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas vínculos para completarte, sino para compartir. Cuando descubres esto, ya no buscas amor por carencia, sino por elección. Ya no te aferras a quien no vibra contigo. Ya no insistes donde ya diste todo. Porque entiendes que la dignidad no se negocia, y que quien no te elige en paz, no merece tu presencia en el caos. Y aquí surge otro paso estoico: redefinir la idea de pérdida. Lo que perdiste quizá nunca fue realmente tuyo. Quizás solo sostenías una ilusión. Y soltar una ilusión no es pérdida, es despertar, es volver a ti. Es mirar la vida con ojos nuevos, sin distorsión, sin expectativas que solo hieren. Alejarse emocionalmente también es una declaración de amor propio. Es decirle al mundo, ya no voy a mendigar afecto, ya no voy a entregarme a medias, ya no voy a quedarme donde no soy nutrido. Y eso no te hace duro, te hace libre, porque solo quien se respeta puede enseñar a los demás cómo tratarlo. La filosofía estoica es clara. No puedes controlar lo que te hacen, pero puedes controlar lo que permites. No puedes cambiar al otro, pero puedes cambiar tu respuesta. No puedes evitar la tristeza, pero puedes evitar que te gobierne. Y eso en sí mismo es una victoria silenciosa, una victoria que se siente en la tranquilidad de tu mente, en la ligereza de tu alma, en el regreso sereno a ti mismo. Porque ya no corres detrás de nadie, ni huyes de ti. Ya no esperas que el otro repare tu herida. Tú te haces cargo, y en ese acto de responsabilidad comienza tu verdadera sanación. Alejarse emocionalmente es también recuperar la mirada hacia adentro. Mientras estabas enfocado en retener al otro, te habías descuidado. Habías olvidado tus límites, tus sueños, tus silencios. El estoico al retirarse vuelve a sí mismo como quien regresa a casa, y en ese regreso empieza a reconstruir lo que fue abandonado por insistir en quien no supo quedarse. Marco Aurelio escribió: «Cuida de tu interior, y el exterior se ordenará solo». Esa es una máxima esencial del desapego, que cuando estás bien contigo, ya no necesitas que el otro lo esté contigo. Ya no hay necesidad de convencer ni de ajustar lo que no encaja. Hay aceptación, claridad y paz. El alejamiento emocional entonces se convierte en una herramienta de reconexión. Ya no es fuga, es redirección. En vez de seguir mendigando atención, te das atención. En vez de buscar aprobación, cultivas tu autoestima. En vez de mirar hacia afuera esperando respuesta, te escuchas por fin desde dentro. Y ahí es cuando descubres el verdadero poder: estar solo sin sentirte vacío. La soledad ya no te pesa, te libera. El silencio ya no te asusta, te enseña. La ausencia ya no te rompe, te revela. Porque ya no estás esperando que alguien te complete.
Entiendes que fuiste completo desde siempre. El estoico vive así, con menos necesidad y más propósito, con menos apego y más dirección. Él no se aferra a lo que duele, no porque no duela, sino porque ya entendió que el dolor no es excusa para permanecer. Permanecer debe ser elección, no obligación emocional nacida del miedo. A partir de ahí, el desapego se vuelve natural, no forzado, no amargo, no rígido, simplemente sucede. Y es entonces cuando dejas de buscar explicaciones para lo que ya se explicó en los hechos. Las palabras sobran cuando las acciones ya mostraron todo, y tú con serenidad eliges avanzar. Avanzar no es olvidar, es recordar sin necesidad de volver. Es mirar atrás y sentir gratitud por lo aprendido. No deseo de revivir lo vivido. Es soltar el anhelo y quedarse con la enseñanza, porque cada experiencia que te llevó al desapego también te acercó a una versión más firme de ti mismo. El estoico no arrastra cadenas del pasado, no revive escenas, no reconstruye ilusiones. Él honra el camino recorrido, pero no se detiene a llorar por lo que ya no camina con él, porque su fuerza no viene del exterior, sino de la coherencia interna que eligió mantener, cueste lo que cueste. Y así poco a poco, el alejamiento deja de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz sabia. Una marca que no duele, pero enseña, que no grita, pero habla, que no se olvida, pero tampoco te impide seguir. Porque ahora sabes, el verdadero desapego no es huida, es redención. Redención de ti para ti, de tu alma para tu paz, de tu mente para tu destino. Porque cuando el desapego es guiado por la filosofía, dejas de sufrir por perder y comienzas a celebrar por haber elegido. El desapego estoico no se trata de olvidar, sino de recordar sin dolor, sin apego, sin esclavitud emocional. Es mirar atrás y reconocer que hubo afecto, pero también exceso, que hubo entrega, pero también abandono de ti. Y entender eso no te endurece, te despierta. Porque quien despierta deja de vivir en función de lo que siente y empieza a vivir en función de lo que elige. Epicteto lo decía claramente. La libertad es el único objetivo digno del hombre, y nadie es verdaderamente libre si su paz depende de la conducta de otro. El desapego emocional es en esencia una liberación, no de la persona, sino del vínculo que te aprisionaba, no del amor, sino de la expectativa que te encadenaba. Cuando alcanzas ese punto, ya no necesitas hablar mal del otro para justificar tu alejamiento. Simplemente ya no estás donde solías estar. No porque odies, sino porque entendiste que tu lugar es otro. Y eso duele menos cuando dejas de romantizar vínculos desequilibrados. El estoico aprende a salir sin escándalo, a desaparecer sin rencor, a alejarse sin venganza, porque su objetivo no es castigar al otro, sino preservar su centro. Su mente ya no gira en torno a lo que fue, sino a lo que construye ahora. Y eso transforma el dolor en enfoque y el silencio en poder. A medida que practicas este tipo de desapego, descubres que muchas de tus relaciones estaban sostenidas por miedo. Miedo a la pérdida, al rechazo, a la soledad. Pero ahora entiendes, nada real se pierde al soltar lo que no era verdadero. Y eso no solo tranquiliza, empodera. Este proceso te exige presencia, porque cada día hay una tentación de volver, de revisar, de ceder. Pero el estoico no vive por impulsos, vive por principios. Y uno de sus principios más firmes es, no sacrifiques tu paz por un afecto que te desarma. Si el precio del amor es perderte, ya no es amor. Así, cada paso de alejamiento se vuelve un acto de regreso. Regreso a tu lucidez, a tu calma, a tu camino. Y aunque no haya aplausos ni comprensión externa, tú sabes que estás haciendo lo correcto, porque ahora no necesitas que te aprueben. Te basta con vivir en coherencia contigo mismo. Séneca enseñaba que el alma serena es la mayor riqueza. Y tú empiezas a sentir esa riqueza cuando ya no ruegas,
No persigues, no imploras, cuando puedes sentarte contigo en paz, sin la ansiedad de quien llamó o quien no, sin la urgencia de comprobar si aún te buscan, porque tú por fin ya no te buscas en los demás. Y ese es el punto más alto del desapego. Volver a habitarte, sentirte completo, no porque tengas a alguien al lado, sino porque estás lleno por dentro. Porque tu soledad ya no es ausencia, sino espacio sagrado. Y tu silencio, lejos de ser castigo, se vuelve elección, una elección estoica, una elección de paz. Llegar al final de este proceso no significa que ya no sientes, significa que ya no sufres por lo que sientes, porque ahora sabes reconocer el valor de tu paz y no la entregas a cualquiera. El desapego estoico no es frialdad, es inteligencia emocional aplicada con coraje. Es amar sin depender, estar sin perderse, retirarse sin odiar. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad viene cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, y tú, al alejarte emocionalmente, dejas de querer controlar el vínculo, la historia, el final. Entiendes que lo que tenía que pasar pasó, y lo que queda ahora es un terreno fértil donde puedes sembrar algo nuevo. Tú sin angustia, tú sin necesidad de probar tu valor, tú sin quedarte donde no hay reciprocidad, porque el mayor logro estoico es ese, permanecer firme sin volverse duro y sensible, sin volverse frágil. Es vivir desde el centro y no desde el caos. Es ser dueño de ti, incluso en medio de las emociones más intensas. No se trata de construir muros, sino de establecer fronteras sanas, donde no llega cualquiera, donde no entra el que destruye, manipula o drena. El desapego no aleja el amor verdadero, solo aleja lo que disfrazaba sufrimiento de afecto. Y eso ya no tiene espacio en tu vida. Ahora puedes mirar hacia atrás y agradecer, no porque todo fue bueno, sino porque todo te enseñó a valorarte, a ponerte límites, a no rogar cariño, a no dejarte romper, porque el estoico no nace fuerte, se forja en el fuego de cada ruptura elegida con sabiduría. Y cuando comprendes eso, dejas de necesitar cierres perfectos, dejas de esperar disculpas que nunca llegan, dejas de alimentar esperanzas vacías, porque ahora sabes que tu alma está en tus manos y no en las manos de quien no supo cuidarla. Ese es el verdadero poder, saber irte sin perderte. A veces alejarse emocionalmente es el acto más alto de amor propio. No necesitas odio para marcharte, solo necesitas respeto por lo que sientes y firmeza para no traicionarte. Ya no haces lo que esperaban de ti. Haces lo que te hace bien, aunque no lo entiendan, aunque duela un poco, aunque te extrañen después. Y sí, puede que te extrañen, pero ya no es tu papel llenar los vacíos ajenos. Tú elegiste completarte, elegiste la paz, elegiste la filosofía que no te protege del dolor, pero sí te enseña a no derrumbarte por él, y eso ya te cambia, te blinda, te libera. Ahora caminas con calma, sin rencor, sin cadenas, sin necesidad de cerrar ciclos con palabras, porque tu silencio ya fue suficiente. Tu distancia ya dijo todo, y tú finalmente estás en paz contigo, con tu decisión, con tu soledad, con tu poder sereno y estoico. Si este mensaje resonó contigo, si hoy sentiste que algo dentro de ti hizo clic y entendiste que mereces más, entonces no dejes que esta claridad se pierda. Alejarse emocionalmente no siempre significa cortar un lazo, a veces significa cerrar el flujo de energía hacia lo que ya no te edifica. Y ese tipo de retirada, silenciosa y firme, es uno de los actos más profundos de amor propio. No es que dejes de sentir, es que decides sentir de otra forma. Ya no desde la ansiedad de complacer, ni desde la necesidad de ser elegido, sino desde la dignidad de quien ya se eligió a sí mismo. En el proceso de desapego te das cuenta de algo poderoso. Muchas veces no era el otro quien te hería, sino tú mismo aferrándote a una versión idealizada que nunca existió.
Y ahí es cuando el alma empieza a madurar, cuando sueltas la ilusión de lo que creías que podría ser, y por fin ves con claridad lo que siempre fue. El estoicismo lo enseña claramente. No puedes controlar los hechos, pero sí cómo respondes a ellos. Y el primer acto de libertad es aceptar que algo ya no encaja sin necesidad de explicarlo, sin necesidad de defender tu decisión. El budismo agrega otra capa de sabiduría. Enseña que el sufrimiento nace del apego a lo impermanente, y que cuanto más insistes en retener lo que cambia, más te desgastas, porque nada real puede ser sostenido por la fuerza. El verdadero vínculo no exige sacrificio de identidad ni manipulación emocional. El verdadero amor no oprime, expande, no condiciona, acompaña. Y si algo te obliga a reducirte para permanecer, entonces no es amor, es apego travestido de cariño. A medida que avanzas en este camino de desapego, notas que la mente sigue regresando, buscando señales, interpretando silencios, creando escenarios posibles. Pero ya no estás en el negocio de la fantasía. Ya no construyes castillos sobre ruinas emocionales. Te vuelves observador de tus pensamientos, no esclavo de ellos. Así como enseñan los maestros Zen, ver pasar las emociones sin tener que montarte en cada una, sentir sin ser arrastrado, amar sin perderte. Y entonces llega un punto en que te haces una promesa silenciosa. No volveré a lugares donde me convierto en un mendigo emocional. No volveré a intentar demostrar mi valor donde solo se ve mi utilidad. No volveré a llamar a puertas que se cerraron desde el desinterés. Y no por orgullo, sino por claridad. Porque quien se respeta, selecciona. Quien se ama, no insiste donde se desangra. Jesús también lo practicaba. No insistía donde no era recibido. No suplicaba comprensión, simplemente se retiraba a orar, a meditar, a recuperar su centro. El silencio no era ausencia, era poder espiritual. Y tú, hoy, puedes hacer lo mismo. Puedes elegir el retiro emocional no como un castigo, sino como un altar. Un espacio sagrado donde reconstruyes lo que habías abandonado por estar demasiado enfocado en quien no supo quedarse. La logoterapia de Viktor Frankl enseña que la clave de la sanación está en encontrar un para qué. Así que en lugar de seguir preguntándote por qué pasó todo, cambia la dirección. ¿Para qué pasó? ¿Qué necesitas aprender de esto? ¿Qué parte de ti estaba dormida y despertó gracias a esta herida? Porque a veces el dolor es una pedagogía del alma, una maestra incómoda pero necesaria. Y cada lágrima puede ser un ladrillo en la construcción de tu fortaleza interior. El taoísmo te recuerda que forzar lo que no fluye es desperdiciar energía vital, que a veces el mayor acto de sabiduría es soltar sin dramatismo, que no hay que luchar contra la corriente, sino aprender a moverse con el río. Y si ese río ya no te lleva a ninguna parte, entonces es momento de cambiar de cauce, aunque eso implique un adiós silencioso. La psicología moderna te da otra herramienta: observar tu necesidad de cerrar todo con palabras. No siempre hay cierre perfecto. No todos los vínculos terminan con diálogo, comprensión y abrazo final. A veces, el cierre más sano es un acto interior, una decisión que no se explica, solo se honra. Una retirada sin ruido, pero llena de sentido. Y entonces lo entiendes. Desapegarte no es perder, es dejar de sostener lo que te aleja de ti. No es frialdad, es inteligencia emocional. No es huida, es redirección. Te das cuenta de que ya no tienes que ser el salvador de nadie, ni la solución de nadie, ni la versión dócil que siempre espera migajas para sentirse amado. Y ahí nace una nueva versión de ti, más firme, más consciente, más serena. Porque cuando te sostienes desde adentro, el afuera ya no te tambalea. Porque cuando sabes lo que vales, ya no aceptas ser opción donde tú dabas todo. Porque cuando te habitas en plenitud,
La ausencia de otro no se vuelve amenaza, sino libertad. La filosofía hindú enseña que todo en este plano es temporal y que el desapego no implica desamor, sino amor sin posesión, que puedes agradecer lo vivido, bendecir al otro en su camino y aún así retirarte con calma. No necesitas odiar para soltar, no necesitas cerrarte al amor, solo necesitas dejar de abrirte donde solo entra desgaste. Y sí, algunos no entenderán tu alejamiento. Pensarán que exageras, que estás cambiando, que te volviste distante. Y tendrán razón. Estás cambiando. Estás volviendo a ti. Estás dejando de postergarte por agradar. Estás dejando de traicionarte por conservar vínculos que ya no vibran contigo. Estás, en fin, eligiéndote. Y es entonces cuando ya no se trata de si el otro regresa o no, de si entiende o no. Ya no estás esperando nada. Estás construyendo desde el vacío. Estás sembrando en ti. Estás respirando en tu soledad y descubriendo que nunca fue soledad. Era espacio. Espacio para reconstruirte. Espacio para crear. Espacio para reencontrarte. En ese punto, entiendes que el verdadero poder no es tener a alguien al lado. Es poder estar solo y no sentirte vacío. Es habitarte. Es mirar hacia adentro y saber que ahí hay vida, hay propósito, hay una llama que no se apaga solo porque alguien se fue. Y así, sin rencor, sin odio, sin gritos, caminas hacia un nuevo estado del alma, donde el silencio ya no duele, enseña, donde la ausencia ya no rompe, revela, donde el desapego no te aísla, te conecta con tu verdadero yo, donde finalmente descubres que el amor más puro no lo das hacia afuera primero, sino hacia adentro. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, estás listo. No para huir, sino para caminar distinto. No para cerrar un ciclo con dolor, sino para abrir una etapa con conciencia. No para endurecerte, sino para amar con límites, con claridad, con raíz. Y así, sin más, te despides del viejo tú, el que suplicaba afecto, el que esperaba migajas, el que toleraba ausencias disfrazadas de amor, porque ahora sabes que no necesitas rogar cariño, solo necesitas recordar quién eres cuando vuelves a ti. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada día compartimos herramientas como estas para que transformes tu vida desde la raíz. No es solo un video más, es tu próximo paso hacia la libertad emocional. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo, porque el estoicismo no es egoísta, es una cadena de sabiduría que nos fortalece a todos. Tú puedes ser el impulso que ayude a otra persona a despertar. Aquí no hay despedidas, solo nuevos comienzos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. Recuerda, tu paz no se negocia. Gracias por elegirte hoy.